Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon conquistó Jerusalén el 15 de julio de 1099 y murió exactamente un año después sin haber disfrutado ni un día completo de su victoria. Era el duque de la Baja Lorena, uno de los comandantes más respetados de la Primera Cruzada, y cuando las murallas de Jerusalén cayeron tras 5 semanas de asedio brutal, los varones cruzados le ofrecieron la corona de la ciudad santa. La rechazó. Dijo que no podía llevar una corona de oro donde Cristo había llevado una corona de espinas, y aceptó en cambio el título de defensor del Santo Sepulcro, un gesto de humildad que lo convirtió en leyenda casi de inmediato. Lo que nadie esperaba era que ese gesto fuera también su epitafio, porque Godofredo gobernó Jerusalén durante exactamente 12 meses antes de que su cuerpo comenzara a fallar. En julio de 1100, con aproximadamente 39 o 40 años, Godofredo enfermó de una fiebre que los médicos de la época no pudieron controlar. La causa más probable, según los historiadores modernos, fue la peste o la fiebre tifoidea, enfermedades que devastaban sistemáticamente a los ejércitos cruzados en Oriente Medio, donde los europeos carecían de cualquier inmunidad natural a los patógenos locales. Pero el cronista Alberto de Aquisgrán, que escribió décadas después del evento, registró una versión diferente y mucho más dramática. Godofredo habría sido envenenado tras comer fruta enviada como regalo por el emir de Cesarea, quien supuestamente quería eliminar al nuevo poder cristiano en la región antes de que se consolidara. La teoría del envenenamiento nunca fue demostrada, y los historiadores modernos la tratan con escepticismo considerable, pero persistió durante siglos precisamente porque tenía una lógica narrativa perfecta. El hombre que había rechazado la corona por humildad religiosa, muerto por la ambición política de sus vecinos. La realidad probablemente fue más prosaica y más brutal a la vez. El cuerpo de un guerrero medieval europeo enfrentando el verano de Palestina, las enfermedades del Levante y el agotamiento acumulado de 3 años de marcha y combate desde Europa hasta los muros de Jerusalén. Murió en la ciudad que había conquistado, rodeado de una corte recién formada, en una ciudad que apenas estaba aprendiendo a ser cristiana de nuevo. Y dejó detrás un reino tan frágil y tan pequeño que sus sucesores pasarían los siguientes 90 años preguntándose si podían defenderlo. Bohemundo I de Antioquía. Bohemundo I de Antioquía era el hombre al que todos en la Primera Cruzada temían, y con razón. Era normando, hijo de Roberto Guiscardo, uno de los conquistadores más despiadados de la Europa medieval, y había heredado no solo la estatura física imponente de su padre, sino también su instinto para la violencia estratégica. Las crónicas lo describen como extraordinariamente alto para la época, con una presencia física que hacía inseguro a cualquier hombre que estuviera cerca de él, y en el campo de batalla era exactamente tan efectivo como su reputación prometía. Lideró los contingentes normandos durante toda la Primera Cruzada. Fue el arquitecto de la toma de Antioquía en 1098 mediante un acuerdo secreto con un traidor dentro de las murallas. Y cuando la ciudad cayó, simplemente se negó a entregarla a los demás líderes cruzados y la declaró su principado personal. Era exactamente el tipo de hombre que debería haber muerto gloriosamente en batalla, con la espada en la mano y los enemigos apilados a su alrededor. En cambio, murió en 1111 en Apulia, Italia, probablemente de enfermedad, aunque las fuentes históricas son tan vagas sobre los detalles de su muerte, que resulta casi irónico para alguien cuya vida fue documentada con tanta precisión brutal. Lo que sí está completamente documentado es el colapso que precedió a esa muerte. Un colapso que comenzó en agosto de 1100, cuando fue capturado por las fuerzas del danisméndida Gazi ibn Danishmend, durante una campaña en Anatolia. Bohemundo, el hombre que había aterrorizado a turcos, selyúcidas y bizantinos por igual, pasó 3 años completos como prisionero, y su rescate en 1103 costó una fortuna que prácticamente agotó los recursos del Principado de Antioquía. Regresó a Europa para reclutar un nuevo ejército, y lanzó en 1107 una campaña directa contra el Imperio Bizantino, convencido de que Alejo I Comneno era el verdadero obstáculo para el poder cruzado en Oriente. Fue un desastre calculado. El ejército de Bohemundo quedó atrapado, hambriento y diezmado en los Balcanes, y en 1108 tuvo que firmar el Tratado de Debol, que lo convertía en vasallo del mismo emperador al que había intentado derrotar. Le exigía reconocer la soberanía bizantina sobre Antioquía, y lo dejaba políticamente destruido ante los ojos de toda Europa.
Regresó a Apulia sin ejército, sin poder real en Oriente, y sin ninguna posibilidad de recuperar la posición que había construido durante 2 décadas de guerra. 3 años después estaba muerto. Los historiadores no saben exactamente qué lo mató, pero hay una cierta lógica oscura en la idea de que fue simplemente la humillación. El hombre más temido de la primera cruzada, reducido a una figura oscura en las crónicas italianas, muriendo lejos de la ciudad que había fundado. Raimundo IV de Tolosa. Raimundo IV de Tolosa era el cruzado más rico y, posiblemente, el más inconveniente de todos los líderes de la primera cruzada. Conde de Tolosa, con vastos territorios en el sur de Francia, era tan poderoso que podía permitirse el lujo de rechazar cosas que otros habrían matado por obtener. Cuando los varones cruzados ofrecieron a Godofredo el señorío de Jerusalén en 1099, en realidad se lo ofrecieron primero a Raimundo, quien lo rechazó según algunas fuentes por considerar que aceptarlo sería presuntuoso, y según otras fuentes porque calculó que las condiciones eran desfavorables. Lo que nadie cuestionaba era su voto. Raimundo había jurado que no regresaría a Europa, que moriría en Oriente si era necesario, y fue el único líder principal de la primera cruzada que cumplió esa promesa al pie de la letra. Después de la toma de Jerusalén, mientras los demás líderes regresaban a reclamar sus territorios europeos, Raimundo se quedó para intentar construir su propio dominio en el Levante. El objetivo que eligió fue Trípoli, una ciudad costera en el actual Líbano, y comenzó su asedio alrededor de 1102. Murió el 28 de febrero de 1105, durante ese mismo asedio, de enfermedad, con aproximadamente 65 años de edad, y con las murallas de Trípoli aún en pie frente a él. La imagen tiene una brutalidad particular. El hombre que había marchado desde el sur de Francia hasta Jerusalén, que había atravesado los Balcanes y Anatolia y la costa siria, que había rechazado un reino para seguir luchando por uno propio, murió a la vista de la ciudad que nunca pudo conquistar. El condado de Trípoli, que tanto quería, no se consolidó hasta 1109, 4 años después de su muerte, bajo su hijo ilegítimo Bertrand. Raimundo tenía razón en una sola cosa: nunca regresó a Europa. El precio de ese honor fue morir de viejo en un campamento de asedio, a medio camino entre lo que era y lo que quería ser. Federico Barbarroja. Federico Barbarroja era el emperador más poderoso de Europa, cuando tomó la cruz en 1189, y su muerte en 1190 fue quizás el accidente más catastrófico de toda la era de las cruzadas. Comandaba el contingente alemán de la Tercera Cruzada, que las crónicas describen como un ejército de entre 100.000 y 150.000 hombres, cifras casi con certeza exageradas, pero que reflejan la escala real del proyecto. Era el ejército más grande que había marchado hacia Tierra Santa desde la Primera Cruzada, liderado por un emperador de 67 años que había pasado décadas siendo el árbitro militar de Europa Occidental. Saladino, cuando recibió la noticia de que Barbarroja marchaba al frente de ese ejército, envió emisarios a pedir refuerzos y escribió cartas en las que describía la amenaza alemana como existencial para el mundo islámico. Entonces, el 10 de junio de 1190, el ejército cruzado más poderoso de su generación se detuvo ante el río Salef, en el sur de Anatolia, un río de montaña de aguas rápidas que en el contexto de todo lo que el ejército había cruzado era un obstáculo menor. Lo que ocurrió exactamente en ese río es debatido hasta hoy. Algunas fuentes dicen que Barbarroja intentó cruzar a caballo y fue arrastrado por la corriente. Otras que cayó mientras cruzaba por un puente estrecho o una ruta alternativa. Lo que no está en disputa es el resultado. El emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico se ahogó en un río de Turquía que hoy se llama Göksu, con 70 años de combate y política detrás de él, y Tierra Santa todavía a semanas de distancia. Según algunas crónicas, su cuerpo fue hervido para separar la carne de los huesos y poder transportar sus restos hacia Tierra Santa, aunque los restos nunca llegaron completos a destino. El impacto estratégico fue inmediato y devastador. La mayor parte del ejército alemán, sin su líder carismático y sin un sucesor con autoridad comparable, simplemente se desintegró. Los hombres regresaron a casa. Una fracción pequeña continuó hacia Acre, donde se unió al asedio que Ricardo I de Inglaterra y Felipe II de Francia ya estaban llevando a cabo con recursos muy reducidos.
Saladino, que días antes estaba preparándose para la mayor batalla defensiva de su vida, de repente descubrió que su adversario más peligroso había muerto en un río menor. Un hombre que había sobrevivido décadas de guerra en Europa, múltiples campañas en Italia, conflictos con el papado y con prácticamente cada poder político de su tiempo, murió ahogado en aguas poco profundas antes de llegar a ver el destino de su cruzada. Ricardo I de Inglaterra, Corazón de León. Ricardo I de Inglaterra es el cruzado más famoso de la historia y murió de la forma más ignominiosa posible para un guerrero de su calibre, de una herida de ballesta infectada, en un asedio menor en Francia, peleando por un tesoro enterrado. Era el mejor general cristiano de su generación, el único comandante que había derrotado consistentemente a Saladino en campo abierto durante la Tercera Cruzada, el hombre cuya reputación militar era tan absoluta que los caballeros musulmanes usaban su nombre para asustar a los caballos nerviosos. Había tomado Acre, ganado la batalla de Arsuf el 7 de septiembre de 1191 con una disciplina táctica que los historiadores modernos todavía estudian, y llegado 2 veces a menos de 20 kilómetros de Jerusalén, antes de retirarse por razones logísticas y políticas. Y luego firmó una tregua con Saladino y regresó a Europa, donde encontró que su hermano Juan había estado confabulando con el rey de Francia para quitarle el trono. En la primavera de 1199, Ricardo estaba asediando el castillo de Chaluz-Chabrol, en el Lemosín, en una disputa feudal completamente ajena a las cruzadas, reclamando un tesoro que supuestamente pertenecía a uno de sus vasallos. El castillo era menor, la guarnición era pequeña, y Ricardo lo trató con la relajación confiada de alguien que ha asediado ciudades reales. Un día, mientras inspeccionaba las defensas enemigas sin su armadura completa, un ballestero en las murallas lo alcanzó en el hombro izquierdo o en la base del cuello con una sola flecha. La herida no debería haber sido mortal. La flecha fue extraída, pero el proceso fue torpe y la herida comenzó a gangrenarse. Ricardo agonizó durante 11 días antes de morir el 6 de abril de 1199, con 41 años de edad. Según la crónica, Ricardo ordenó que el ballestero fuera traído ante él y, en un gesto de magnanimidad final, lo perdonó. En cuanto el rey cerró los ojos, algunos relatos indican que sus hombres lo desollaron vivo de todas formas, aunque esta versión aparece en Roger de Hoveden y varía entre las fuentes. Ricardo había pasado menos de 6 meses en Inglaterra durante sus 10 años de reinado. Su cuerpo fue desmembrado para el transporte, el corazón enterrado en Rouen, los intestinos en Chaluz y el resto junto a su padre Enrique II en Fontevraud. Cuando los investigadores analizaron científicamente su corazón en 2012, encontraron restos de mirra, incienso y mercurio usados en el embalsamamiento, el guerrero más temido de la Tercera Cruzada, reducido a componentes distribuidos por Francia, muerto por una flecha de un defensor de un castillo que nadie recordaría de otro modo. Saladino. Saladino reconquistó Jerusalén el 2 de octubre de 1187 y murió 6 meses después de firmar la tregua que cerraba la Tercera Cruzada, sin un dirham en el bolsillo. Era el sultán de Egipto y Siria, el fundador de la dinastía Ayubí, el adversario más temido y paradójicamente más respetado que los cruzados encontraron jamás. Ricardo I le enviaba su propio caballo cuando el de Saladino moría en batalla, y los cronistas cruzados escribían sobre su caballerosidad con una admiración que no siempre concedían a sus propios líderes. Su campaña de 1187 fue un trabajo de precisión estratégica. Provocó al ejército cruzado para que avanzara en verano a través del terreno más seco de Galilea, lo atrapó en las colinas de Hattin sin acceso al agua, y destruyó en una sola batalla el ejército que había tardado décadas en construirse. 3 meses después, Jerusalén era musulmana de nuevo, y entonces llegaron Ricardo, Felipe y lo que quedaba del ejército alemán de Barbarroja, y durante 2 años Saladino tuvo que defender todo lo que había ganado contra el comandante más habilidoso que había enfrentado. La tregua de septiembre de 1192 fue en muchos sentidos un empate real. Los cruzados conservaban la costa, los musulmanes conservaban Jerusalén. Saladino regresó a Damasco y murió el 4 de marzo de 1193, de fiebre tifoidea o fiebre biliar según las fuentes árabes contemporáneas,
con aproximadamente 55 o 56 años de edad. Cuando sus tesoreros revisaron sus cuentas, descubrieron que apenas tenía dinero suficiente para cubrir los gastos de su propio funeral. No exageraban. Ibn Shaddad, su biógrafo personal que estuvo presente en los últimos meses de su vida, registra que el tesoro personal del sultán era prácticamente inexistente porque había distribuido casi toda su riqueza en salarios para sus soldados y en caridades. Tuvieron que pedir préstamos de emergencia para enterrar al hombre que había cambiado el mapa del mundo islámico. El imperio ayubí que construyó se fragmentó rápidamente entre sus hijos tras su muerte. Fue la fiebre, no la espada de Ricardo, lo que terminó con el hombre que había reconquistado Jerusalén, Conrado de Monferrato. Conrado de Monferrato fue elegido rey de Jerusalén el 26 de abril de 1192 y asesinado 2 días después, posiblemente en el intervalo más corto entre elección y muerte de cualquier monarca medieval. Era el marqués de Monferrato, el defensor de Tiro durante el peor momento de la Tercera Cruzada, el hombre que en 1187 había cerrado las puertas de Tiro en la cara del propio Saladino, cuando éste llegó con el ejército victorioso de Hatin y exigió la rendición de la ciudad. Tiro era el último puerto cruzado significativo en la costa siria, y Conrado lo mantuvo. Su elección como rey fue una decisión política explosiva, que dividió a los varones cruzados entre su facción y la del rey Guido de Lusignan, apoyado por Ricardo I de Inglaterra. La reconciliación apenas había comenzado cuando, la noche del 28 de abril de 1192, 2 hombres vestidos de monjes cristianos se acercaron a Conrado mientras regresaba de cenar con el obispo de Beauvais en las calles de Tiro y lo apuñalaron. Uno de los asesinos murió en el acto, el otro fue capturado. Antes de morir, Conrado alcanzó a ordenar que nadie entregara la ciudad a un extraño, y luego murió de las heridas. Los asesinos pertenecían a la secta de los Nizaríes, los famosos asesinos del Viejo de la Montaña, y la pregunta de quién encargó el asesinato se convirtió en una crisis diplomática de proporciones medievales. Las sospechas recayeron de inmediato sobre Ricardo I, cuya rivalidad con Conrado era conocida y documentada. Los aliados franceses de Conrado lo acusaron directamente. Según algunas crónicas, el líder de los asesinos envió cartas a varios líderes europeos explicando que el asesinato había sido por motivos propios de la secta, no por encargo de nadie, aunque la autenticidad de esas cartas es debatida. Lo que no se debatía era la velocidad del desenlace. La viuda de Conrado, Isabela I de Jerusalén, se casó con Enrique de Champaña 8 días después del asesinato, el 5 de mayo de 1192. 8 días. En el mundo medieval, donde los periodos de luto eran rituales políticos obligatorios, esa velocidad alimentó todas las teorías que ya circulaban. El rey de 2 días fue enterrado en Tiro, en la ciudad que había salvado y que nunca llegó a gobernar formalmente. Reinaldo de Chatillon. Reinaldo de Chatillon fue ejecutado personalmente por Saladino el 4 de julio de 1187, y es posiblemente el único hombre en la historia de las cruzadas cuya muerte fue una consecuencia directa y explícita de su propia arrogancia crónica. Era el señor de Oultre-Jourdain, uno de los dominios cruzados más estratégicos porque controlaba las rutas comerciales entre Egipto y Siria, y durante décadas usó esa posición para atacar caravanas musulmanas en tiempos de tregua establecida, provocar incidentes diplomáticos que sus propios aliados no podían defender, y eventualmente organizar una expedición naval hacia el Mar Rojo con el objetivo declarado de atacar la Meca y Medina. La expedición fue derrotada por la marina egipcia antes de llegar a su destino, pero el daño político ya estaba hecho. Saladino juró públicamente que mataría a Reinaldo con su propia mano. Pasaron años. Saladino construyó pacientemente la coalición que necesitaba. Esperó el momento en que los cruzados cometieran un error táctico irrecuperable, y ese momento llegó en el verano de 1187, cuando Reinaldo rompió otra tregua atacando una caravana que incluía a la hermana del sultán, según algunas fuentes. El ejército cruzado marchó en julio para defenderlo. Saladino lo atrajo al terreno más árido de Galilea, lo privó de agua durante el verano más caliente del año, y el 4 de julio de 1187 destruyó ese ejército en la batalla de Hattin. Los estimados de bajas varían considerablemente entre fuentes, pero el resultado fue inequívoco.
el ejército del reino de Jerusalén fue destruido como fuerza combatiente. Tras la batalla, Saladino invitó a los nobles capturados a su tienda y ofreció agua al rey Guido de Lusignan como señal de hospitalidad, una garantía implícita de supervivencia según las normas de la época. Cuando Guido pasó la copa a Reinaldo, Saladino interrumpió y dijo que él no había ofrecido hospitalidad a Reinaldo, que él no estaba bajo su protección. Luego desenvainó su espada y lo ejecutó, cumpliendo la promesa que había hecho años antes. Reinaldo de Chatillon fue la única ejecución personal documentada de Saladino entre prisioneros de alto rango, en una guerra en la que el sultán era conocido precisamente por su clemencia con los vencidos. 3 meses después de Hattin, Jerusalén cayó. El hombre que la había hecho imposible de defender no vivió para verlo. Juan de Brienne. Juan de Brienne sobrevivió a todo. Sobrevivió la Quinta Cruzada. Sobrevivió el asedio de Damieta. Sobrevivió el desastre del delta del Nilo y murió el 23 de marzo de 1237 en Constantinopla, de vejez, con aproximadamente 80 años de edad, lo que lo convierte en uno de los cruzados más longevos de toda la era. Era el rey consorte de Jerusalén desde 1210, un cargo que obtuvo por matrimonio con María de Monferrato, heredera del reino, y cuando su esposa murió en 1212, se convirtió en regente en nombre de su hija pequeña, gobernando un reino que apenas tenía más de una franja costera y algunas fortalezas en las colinas. Su momento más cercano a la gloria fue el asedio de Damieta, en 1219, durante la Quinta Cruzada. El ejército cruzado tomó la ciudad el 5 de noviembre de 1219, después de meses de asedio costoso y brutalmente lento, y durante unos meses pareció que la estrategia de presionar a Egipto para recuperar Jerusalén podría funcionar. No funcionó. El ejército cruzado avanzó hacia el sur en 1221. Entró en el delta del Nilo durante la temporada de inundaciones. Quedó atrapado cuando el Nilo subió y cortó sus líneas de retirada, y tuvo que devolver Damieta para que el sultán Al-Kamil dejara salir a los hombres con vida. Juan de Brienne firmó esa rendición. Luego pasó los años siguientes intentando conseguir apoyo occidental para una nueva campaña. Viajó a Europa a pedir ayuda y terminó su carrera de una manera que no había previsto ninguno de los cruzados que conoció, como regente del Imperio Latino de Constantinopla a partir de 1229, administrando los restos de la Cuarta Cruzada en lugar de pelear por Tierra Santa. Murió en su cama, en un palacio, con el peso de 8 décadas de vida sobre él. Para un hombre que había pasado décadas navegando entre guerras, el final pacífico tiene algo de sorprendente. Luis IX de Francia, San Luis. Luis IX de Francia fracasó 2 veces en sus cruzadas. Fue el único rey de Francia capturado por un enemigo en la historia medieval, y fue canonizado en 1297 como San Luis. La paradoja es deliberada. Era el monarca más piadoso de Europa, absolutamente convencido de que Dios lo había destinado a recuperar Jerusalén, y esa convicción lo llevó a tomar decisiones militares que cualquier comandante sin motivación religiosa habría evitado. La Séptima Cruzada comenzó en 1248, con una lógica que en papel tenía sentido: atacar Egipto, la potencia más rica del mundo islámico, para forzar una negociación que devolviera Jerusalén. Luis desembarcó en Egipto en 1249, tomó Damieta con relativa facilidad, y luego avanzó hacia el sur en enero de 1250. La batalla de Fariskur, el 6 de abril de 1250, destruyó ese ejército con una eficiencia que recordaba a Hattin. Los cruzados quedaron rodeados, diezmados por la disentería y agotados por meses de campaña en el calor egipcio. Luis IX, rey de Francia, fue capturado. Su rescate costó 400.000 libras tornesas, aproximadamente el ingreso anual completo del reino, según los historiadores del periodo. Pasó 4 años más en Tierra Santa después de su liberación, reforzando las defensas de los estados cruzados que quedaban, antes de regresar a Francia en 1254. 16 años después, en 1270, lanzó la Octava Cruzada. Tenía 55 años y estaba físicamente debilitado, pero la convicción no había disminuido. Desembarcó en Túnez en julio de 1270, con el plan de convertir al rey tunecino al cristianismo o presionarlo militarmente,
un desvío estratégico cuya lógica todavía debate la historiografía. El 25 de agosto de 1270, menos de un mes después de desembarcar, Luis IX murió de disentería o tifus en su campamento cerca de Cartago, mirando las ruinas de la ciudad que Escipión había destruido siglos antes. Según la crónica de Joinville, su biógrafo personal, sus últimas palabras fueron: «Jerusalén, Jerusalén, su cuerpo fue hervido, como el de Barbarroja antes que él, para separar los huesos y facilitar el transporte. El corazón fue a la Basílica de Saint-Denis. Su hijo Felipe III embarcó de regreso a Francia con los restos. La octava cruzada terminó antes de haber comenzado realmente. Fue canonizado 27 años después de su muerte, en 1297, por Bonifacio VIII, el santo que nunca llegó a Jerusalén. Eduardo I de Inglaterra. Eduardo I de Inglaterra sobrevivió un intento de asesinato con daga envenenada en Tierra Santa en 1272 y murió 35 años después de disentería en la frontera escocesa, lo que en términos de coherencia narrativa medieval es casi cómico. Era el príncipe heredero de Inglaterra cuando participó en la Novena Cruzada, la última campaña significativa a Tierra Santa, y llegó a Acre en 1271, con fuerzas limitadas pero con una competencia táctica que ya era evidente. En 1272, mientras negociaba la situación política de los estados cruzados que quedaban, un emisario de la secta de los asesinos nizaríes le solicitó una audiencia privada y, una vez solo con él, lo atacó con una daga que, según todas las fuentes, estaba envenenada. Eduardo resultó herido en el brazo. La herida fue real y seria. Tardó meses en recuperarse completamente. La leyenda medieval, registrada en crónicas posteriores, dice que su esposa Eleanor de Castilla chupó el veneno de la herida para salvarlo. Los historiadores modernos consideran esta versión casi con certeza apócrifa. El protocolo médico de la época para heridas envenenadas involucraba incisión y extracción con instrumentos, no succión oral. Pero la historia circuló, creció, y se convirtió en parte del mito de Eduardo mucho antes de que él llegara a ser el martillo de los escoceses. Regresó a Inglaterra en 1272, fue coronado en 1274 y pasó los siguientes 30 años conquistando Gales, codificando el derecho inglés, expulsando a los judíos de Inglaterra en 1290 y tratando de anexionar Escocia con una persistencia que sus contemporáneos describían como obsesiva. Murió el 7 de julio de 1307 en Bourg-by-Sands, Cumbria, mientras marchaba hacia el norte para otra campaña contra los escoceses, de disentería, la misma enfermedad que había matado a Luis IX y a innumerables cruzados antes que él. Según algunas crónicas, había pedido que sus huesos fueran llevados a futuras campañas escocesas como talismán. El hombre que sobrevivió la daga envenenada del asesino en Acre no pudo sobrevivir la infección intestinal de la frontera escocesa. Felipe II Augusto de Francia. Felipe II Augusto de Francia fue el único gran rey cruzado que murió cómodamente en su cama, en su capital, rodeado de su corte, sin una herida de guerra ni una enfermedad de campaña en el cuerpo. Y esa distinción dice más sobre su carácter que cualquier batalla que ganó en Oriente. Participó en la Tercera Cruzada junto a Ricardo I, y su relación con ese rey resume perfectamente quién era Felipe: inteligente, calculador, permanentemente consciente del coste de las cosas y perfectamente capaz de retirarse cuando la situación no lo favorecía. Participó en el asedio de Acre en 1191, contribuyó a su caída el 12 de julio de ese año, y luego anunció que estaba enfermo y regresaba a Francia. Ricardo no le creyó. Los varones cruzados no le creyeron, pero Felipe se fue de todas formas, llevándose consigo aproximadamente un tercio del ejército cruzado en el momento más crítico de la campaña, dejando a Ricardo con recursos muy reducidos para todo lo que vino después. Regresó a Europa y durante los años siguientes trabajó sistemáticamente para quitarle a Ricardo sus territorios franceses, mientras el rey inglés seguía en Tierra Santa, lo que llevó a algunos contemporáneos a considerar que la enfermedad había sido exactamente tan conveniente como parecía. Felipe transformó Francia durante su reinado, centralizando el poder real, expandiendo el territorio y convirtiendo a su reino en la potencia dominante de Europa occidental. Murió el 14 de julio de 1223 en París, de disentería o fiebre según las fuentes,
a los 57 años. Fue un final tranquilo y ordenado para un rey que había construido su poder sobre la tranquilidad y el orden. En el contexto de los cruzados que los rodearon, hombres que murieron ahogados en ríos, ejecutados por sultanes, asesinados por monjes falsos o consumidos por fiebres en desiertos africanos, la muerte de Felipe en su propia capital tiene algo de calculadamente apropiado. Andrés II de Hungría. Andrés II de Hungría fue uno de los monarcas más poderosos que participó en una cruzada en el siglo XIII, y su campaña es recordada principalmente por lo rápido que se fue a casa. Era el rey de Hungría. Lideró el contingente principal de la Quinta Cruzada en 1217. Desembarcó en Acre con un ejército considerable, participó en algunas operaciones militares menores en la costa palestina y regresó a Europa en 1218 sin haber logrado ningún objetivo estratégico significativo. Las crónicas de la época registran que la expedición fue notoriamente desorganizada, que Andrés chocó constantemente con los líderes locales de los estados cruzados sobre la dirección de la campaña, y que su partida prematura dejó a sus aliados en una posición más débil, precisamente cuando la campaña comenzaba a tomar forma. Lo que Andrés sí trajo de vuelta a Hungría fue una colección de reliquias, supuestamente la cabeza de San Esteban protomártir, y otros objetos sagrados que había adquirido o comprado durante su estancia en Oriente. Esto fue, para los estándares de la época, un resultado aceptable de una peregrinación, aunque no exactamente lo que se esperaba de una cruzada con miles de soldados. Murió el 21 de septiembre de 1235 en Hungría, con aproximadamente 60 años de causas naturales, 17 años después de regresar de su breve aventura cruzada. La Quinta Cruzada continuó sin él durante 3 años más bajo diferentes líderes, tomó Damieta en 1219 y luego lo perdió todo en 1221. Andrés no estuvo allí para ninguno de los dos momentos. Murió en su cama, con su reino más o menos intacto, habiendo sido el monarca más alto en rango de toda la Quinta Cruzada y habiéndose ido antes de que la historia comenzara. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.